Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y verso 20. Y vamos a tomar atención de este solo versículo. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice, después de mostrarles y exhortarles a que anduvieran como hijos de luz, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas partes en la Biblia donde usted va a encontrar que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los apóstoles dieron gracias y pidieron a las congregaciones que dieran gracias. Y Pablo aquí está diciéndole a los Efesios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar, este pasaje lo vamos a guardar, después regresamos, y vamos a ir a Colosenses, ahí enseguida. Está Filipenses y luego Colosenses, capítulo 3, verso 16 y 17. Voy a ir despacio porque yo quiero que ustedes tomen, no tenemos prisa, tenemos bastante tiempo, pero quiero que tomen nota de esto y que pueda quedar en nuestros corazones. Dice el versículo 16, Colosenses 3, 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, hermanos, a Dios le agrada que la palabra de Dios abunde en nosotros. Eso quiere decir, hay que leer la Biblia, no deje de leer la Biblia. Pero en el 17 dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, siempre es importante, hermanos, dar gracias. Qué importante es ser agradecidos con Dios. Lo contrario de ser agradecido, ¿qué es? Más recio, no los oigo. Mal agradecido. Y hermanos, con tantas promesas que nos da el Señor. Número uno, perdonó nuestros pecados. Amén. Estoy hablando a cristianos, a ustedes que han aceptado a Cristo. Perdonó nuestros pecados. Dice la Biblia que nos dio vida eterna. Amén. Amén. Cuando usted llegue al cielo se va a dar cuenta y va a decir, ¿por qué no decía amén allá en la tierra? De ver tantas bendiciones en el cielo. Hermanos, las promesas de Dios son grandes. Dios en su misericordia hace tantas cosas favorables en nuestra vida y le pagamos a veces siendo malagradecidos. Perdonó nuestros pecados, nos dio la vida eterna, murió en la cruz para salvarnos. ¿Y qué hacemos nosotros los creyentes? ¿Sabe qué? Todo lo que Dios tiene que aguantar por amor. Porque por eso nos aguanta, porque nos ama. Pero ¿sabe qué hacemos los creyentes? Ponemos a Dios en segundo lugar. Qué crueles somos, ¿no? Dice Dios, yo te di la vida eterna, yo te di la salvación, yo te estoy ofreciendo mansiones en los cielos, yo te di la vida por toda la eternidad por medio de mi sangre en la cruz. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de todas estas bendiciones. Y no solo eso, ponemos a nuestro Dios, a nuestro Salvador en segundo lugar. Eso no es agradable. Pero Dios, por amor, lo aguanta y espera que sigamos creciendo. Quiero leer algunos versículos, simplemente escúcheme, no los busque porque voy a ir rápido, pero quiero leer algunos versículos que hablan acerca de esto. Romanos 7, 25, dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la
la carne a la ley del pecado. Hermanos, Pablo sabía ese pleito tan grande que tenía con la carne. Y él dice, yo doy gracias a Dios. No se asuste usted, cristianos, escúcheme bien. No, aquí no tenemos santulones. Tenemos cristianos salvos por la gracia de Dios. Amén. Ok. Entonces yo quiero decirles una cosa a ustedes. ¿Cuántas veces usted es provocado para hacer el mal, para pensar el mal? ¿Cuántas veces se nos vienen pensamientos que no debíamos de tener? Oh, pastor, a mí no me pasa eso. No estés echando mentiras. A todo ser humano nos pasa. Estamos en la naturaleza carnal, o sea, tenemos la naturaleza espiritual, pero está la naturaleza carnal con nosotros. Y Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a Dios. ¿Sabes que Dios nos perdona todo? ¿Mm? Ha habido pastores, y qué bueno que son honestos, que dicen, yo no sé por qué a veces me pasa esto. Es una lucha con la carne, con el espíritu. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios porque ahí está el Señor Jesucristo que nos dio la salvación, que nos dio la vida eterna y nos está diciendo, te perdoné el pasado, te perdoné el presente y te perdono el futuro. Ahora, yo no estoy dando puerta abierta al pecado. Un cristiano, cuando pecamos, nosotros sabemos lo que se siente. Viene tristeza, viene amargura, vienen tantas cosas hasta que nos arrepentimos y hablamos con Dios. No estoy abriéndole la puerta al pecado. Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios 2, no lo busque, 2:14 dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Otra vez Pablo está diciendo, más a Dios gracias que nos lleva siempre en triunfo. Gracias a Dios que la victoria es por Él y Él nos lleva al triunfo. A veces vivimos como derrotados, caminamos como derrotados, pero no, hermanos. En Cristo dice la Biblia que somos más que victoriosos. Entonces, hermanos, es muy importante saber que a Dios le agrada, como Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios. Segunda de Corintios 8:16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Esto es muy importante. Pablo diciendo esto, segunda de Corintios 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito. ¿En dónde? En su corazón. ¿Dónde tiene uno el corazón? ¿Aquí o acá? Entonces acá, ¿verdad? Okay. Gracias a Dios, dice Pablo, diciéndole a Tito. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Déjenme decir una cosa, hermanos. El día que yo deje de orar por ustedes, ese día ya no voy a poder ser pastor. El día que yo deje de dar gracias a Dios por ustedes, ese día ya no voy a poder ser pastor. ¿Por qué? Porque es Dios, hermanos, el que pone en el corazón de ustedes todo lo que edifica la obra. Entonces yo tengo que darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y lo hago. Pero no todos son igual, pero tengo que dar gracias a Dios. Nadie somos igual. Somos un cuerpo, pero cada uno hace su función. Amén. Entonces, hermanos, yo me alegro cuando Dios a usted le pone algo en el corazón que ayuda a la iglesia. Yo oro y le pido a Dios. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios. Es importante, hermanos, que usted sepa que cuando se le viene algún pensamiento de apoyar la obra o de hacer algo para la obra o de hablarle a alguien para Cristo, lo haga. Porque es Dios que te lo está poniendo en tu corazón. Hay una persona que a mí, a mi esposa, Dios no nos ha dejado en paz.
quiero decirle una cosa. Dios, a los dos, Dios ya tiene más de un mes hablando conmigo y con mi esposa. No estoy hablando que Dios te habla como con la voz que mucha gente dice, no. Sino que empecé yo a ver que mi esposa me hablaba de la misma persona. Y le dije, ¿sabes qué? Pues yo también tengo eso en mi corazón. Y sabe una cosa, Dios todavía no hemos hecho lo que Dios nos está diciendo por el asunto en que estamos ahorita. Pero en cuanto esto pase, no toda la pandemia, pero en cuanto esto pase en esa familia, nosotros vamos a hablar con esa familia. ¿Mm? Porque Dios nos está diciendo que lo hagamos. Y lo vamos a hacer. Entonces, Dios te pone en el corazón. Cuando Dios te pone en el corazón que hagas algo para la iglesia, hazlo. Es Dios el que te está diciendo. Por eso dice Pablo, dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, Pablo estaba contento por esa situación que Dios le había puesto a Tito en su corazón. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros escuchemos cuando Dios nos habla, cuando Dios quiere que hagamos algo para Él. Yo he encontrado mucho esto a través de los años, cómo uno no puede estar en paz cuando Dios te dice, háblale a alguien de Cristo. Necesitas hablarle, necesitas hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios te lo puso en tu corazón. Muy bien, volvamos a Efesios, a capítulo 5 y verso 20. Por favor, vuelvan sus Biblias ahí. Y vamos a proseguir. Dice allí ese pasaje, ya lo leímos, lo voy a leer otra vez, es importante. Dando siempre, note esa palabra, dando siempre gracias a Dios por todo, siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, dando siempre gracias a Dios. La palabra siempre es, dice, la palabra siempre es todos los días. Así como Dios nos pide que oremos todos los días. Hay que dar gracias a Dios todos los días. De hecho, es muy bueno que usted, si no lo hace, en sus oraciones, antes de llevar las necesidades que usted tiene a Dios en oración, es muy bueno que le demos gracias por lo que ya nos dio primero. Qué bonito es cuando Dios contesta las oraciones, porque le pedimos como debemos pedirle. Entonces dice, dando gracias a Dios siempre, y luego dice por todo. La palabra siempre es todos los días, y la segunda palabra es por todo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, por bendiciones y adversidades. Lee todo el libro de los Hechos. Y bueno, toda la Biblia, ¿verdad? Pero el libro de los Hechos, póngase a leerlo y vea cuántas adversidades tuvieron los discípulos. Y siempre estaban gozosos. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué dice la Biblia que estaban haciendo? Estaban cantando. ¿Y sabe qué les hicieron primero? Los azotaron. Y luego los amarraron en el cepo. Y ellos en lugar de, oh, mira lo que me pasó, y fíjate, y yo no pensé que iba a pasar por aquí, estaban cantando. ¿Y a quién le estaban cantando? Himnos a Dios. Amén. Dar gracias a Dios por todo. Hermanos, nosotros estamos acostumbrados a lo cómodo. ¿Mm? Y hermanos, cuando se nos viene alguna adversidad, queremos que todo el mundo sepa, queremos, no sé, buscar ayuda, y es bueno buscar ayuda, pero déjeme decirle una cosa, la ayuda más grande que usted tiene en una adversidad es Dios. ¿Mm? Mira, porque mucha gente, si tú vas a pedirle ayuda, te va a decir, pues te lo mereces.
pues mira cómo vives. No, hombre, si peor cosa te deberían de pasar. Así hay gente, hermanos. ¿Y qué pasa? No te ayudan. Pero si usted va de rodillas a Dios, Dios te escucha, Dios me escucha, Dios nos oye. Y hermanos, nosotros necesitamos aprender a dar gracias a Dios en todas las situaciones, tanto buenas como adversas en nuestra vida. Porque si no lo hacemos, no hemos aprendido. ¿Mm? No hemos aprendido. Necesitamos aprender. Tuvimos un día difícil, estamos obligados como cristianos a dar gracias a Dios. Mira, el mundo puede hacer lo que quiera. Cuando hablo del mundo, hablo de las personas que no son cristianas. Ellos pueden enojarse, ellos pueden maldecir, ellos pueden hacer lo que quieran, ellos y ellas, o sea, hombres y mujeres del mundo. Pero nosotros los cristianos no, hermanos. Nosotros como cristianos estamos obligados, como cristianos, a darle gracias a Dios en todo. En todo. En los problemas más difíciles de tu vida. Qué duro es, ¿verdad? Dice Dios, sí. La palabra todo es todo. Tengo algunas preguntas. Cuando la Biblia dice que hay que darle gracias a Dios en todo, yo me pregunto, ustedes hermanos que tienen su pareja, su esposa, ¿le han dado gracias a Dios por su esposa? No enfrente de ella. Te apartas en un cuarto o en otro lugar y te hincas de rodillas y le das gracias a Dios. Señor, gracias por mi esposa. ¿Has hecho esto? ¿Verdad que no es nuestra cultura dar gracias? Estamos acostumbrados a que así tiene que ser, como en McDonald's. Comida rápida. Hermanos, no es así. No es así. Como varones, como hombres de casa, como padres de familia, tenemos que darle gracias a Dios y orar a Dios por nuestra esposa. Ahora, hermanas, ¿le ha dado gracias a Dios por su esposo? Yo sé que yo y mi esposo oramos juntos, pero yo oro aparte. Y yo no oro cosas que para halagar a mi esposa. Las cosas que yo oro aparte, meto a mi esposa y yo hablo de mi esposa. Y le digo a Dios de mi esposa. Yo digo, hermanas, ¿usted ha hecho eso? ¿Ha orado por su esposo aparte? Porque si ora por su esposo, Dios te va a contestar. Y muchos problemas te vas a evitar. ¿Eh? No puede vivir, un cristiano, una pareja cristiana no puede vivir nomás así. Tenemos que seguir las reglas de Dios. Entonces es muy importante que el esposo ore por la esposa aparte. Esto es algo especial. La esposa ore por el esposo aparte. Algo muy especial. Padres de familia han dado gracias a Dios por sus hijos. ¿Le has dado gracias a Dios por tus hijos? Oh, es que mis hijos se portan mal. Pues ¿quién te dijo que cuando se portan mal no debes darle gracias a Dios? Dice la Biblia en todo tiempo. Tenemos que hacerlo. Algo más. Nuestros hijos tienen que saber que nosotros estamos orando por ellos. Tienes que mantenerte firme como familia. Muchos hijos se van a descarriar, pero si usted se mantiene firme, van a regresar porque usted es la base. Usted es la base. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que mis hijos hacen, pero ¿sabe qué? Cuando yo tengo que decirles cuál es la raya, yo les digo. Y yo no me voy a mover de allí,
Porque ellos pueden ir, pero cuando quieran regresar allí voy a estar yo firme en la raya, yo y mi esposa. Lo duro es cuando uno cede. Entonces cuando ellos quieren regresar ya no pueden. Están confundidos. Pues mi papá hace lo mismo, pues mi mamá hace lo mismo y es un desastre. Pero mientras que usted se mantiene firme, si sus hijos por alguna razón se descarrían, van a venir. Y por eso es muy importante decir, Señor, gracias por mis hijos y orar por tus hijos. Amén. Van a regresar si se van. Dios tiene el poder. O hay algo que Dios no pueda hacer. Él lo puede hacer todo, amén. Lo puede hacer todo mientras esté en tu corazón. Algo más cerca. Hermano, ¿le ha dado usted gracias a su esposa cara a cara? Así. ¿Ha hablado con ella y le ha dicho gracias por ser la madre de mis hijos? Gracias por atenderme. Gracias por todo lo que haces por mí y por mis hijos. ¿Ha hecho usted eso? No es nuestra cultura. No se trata de cultura, se trata de agradecimiento. Amén. Mira, muchas veces necesita la mujer, la esposa, saber que uno es agradecido. ¿Por qué? Porque a veces el machismo te lleva, pues aquí yo mando, tiene que hacer lo que yo diga. Eso no existe en el cristianismo. Un cristiano debe ser agradecido. Me pregunto, hermanas, ¿usted ha hablado con su esposo y le ha dicho gracias? Gracias por trabajar para mantenernos. Gracias por el alimento que arrimas a la casa. ¿O es de las mujeres que se va el esposo a trabajar y usted se va a la calle? Yo sé que hay hermanas que tienen que salir a compras y todo eso, pero yo estoy hablando de otra cosa. ¿Sabe usted que hay mujeres que nomás esperan que el marido se vaya para irse? Ojalá y usted tome en cuenta esto, hermana, y sepa que tiene que dar gracias a Dios y tiene que hablarle directamente a su esposo y darle gracias a Dios, decirle, te agradezco todo lo que has hecho por mí. Y hermanos, orar unos por otros es bien importante. O sea, hermanos, se siente a gusto cuando alguien te dice gracias. Gracias. Siente uno tranquilidad. Entonces, hermanos, hay que dar gracias en todo. ¿Estás pasando por tiempos difíciles en tu matrimonio? Necesitas dar gracias a Dios. Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando, pero yo te doy gracias por mi familia. Yo sé que tú te vas a encargar de esto. Y Dios se encarga. Dios toma la responsabilidad. Como iglesia, en sus oraciones, hermanos, como iglesia, le da gracias a usted, a Dios, por su pastor y la esposa de su pastor. En este caso, somos pastores. Pastor Lorenzo y su esposa, la hermana Claudia. Por esa razón yo nunca admito la palabra asistente en la iglesia. ¿Cómo orarías por el pastor Lorenzo? Señor, gracias por el asistente. No. Él es pastor de esta iglesia. ¿Y sabe una cosa? Usted en sus oraciones le ha agradecido a Dios por sus pastores. ¿O no lo ha hecho? Fíjense lo importante que es. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a apreciar al pastor, a su familia y a estar en común. Yo como pastor sé que tengo que dar gracias por ustedes. Pero a veces, y hermanos, esta iglesia ha madurado mucho, mucho, mucho.
Antes hablaban mucho del pastor y de su esposa, pero los corría a todos los que hablaban de nosotros. No, la iglesia madura. La iglesia madura. Pero miren, los pastores somos humanos, cometemos errores. ¿Eh? Y eso te está diciendo a ti, híncate de rodillas y ora por tu pastor. ¿Mm? Y hermanos, si usted se amarga, si usted se agarra criticando en lugar de dar gracias y todas esas cosas, pues ¿qué va a pasar? Luego va a hacer sus maletas y va a querer irse a otra iglesia. Y resulta que en la otra iglesia están peor. Hermanos, la solución, hermanos, es hacer las cosas como Dios dice. Y hermanos, oren por mí, por mi esposa. Oren por el pastor Lorenzo, su esposa y su familia. Porque, hermanos, nosotros somos blanco especial de Satanás. ¿Sabía usted que Satanás, si va a tirar un dardo, escúcheme bien, va a buscarme a mí primero? Va a buscar a mi esposa y ustedes quedan en tercer lugar. Porque así es el diablo. Por eso nosotros tenemos que estar protegidos por ustedes, por sus oraciones, por su agradecimiento a Dios y todas estas cosas. Colosenses capítulo 3, verso 15. Colosenses 3:15. Qué bueno que todo está en la Biblia. Gracias a Dios. La Biblia dice todo esto. Dice el versículo 15, dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed, ¿qué dice ahí? Agradecidos. ¿Cómo se siente Dios cuando no somos agradecidos con Él? ¿Cómo se siente Dios? ¿Cómo se siente usted cuando usted por amor o cualquier cosa, verdad, por estima, hace tanto por una persona y esa persona nunca le dice gracias? ¿Cómo se siente? Se va a decir, es mal agradecido o mal agradecida. Y sí sucede. Dios siempre, hermanos, quiere que demos gracias. Vamos a ir a Efesios otra vez hacia atrás, 5:1. Estamos ahí atrásito. Efesios 5:1. Dice ahí la palabra de Dios. Voy a leer 4 versículos. Síganme con su vista. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de, ¿qué dice ahí? De gracias. Fíjate, tenemos que evitarnos todas estas cosas que Dios no quiere que hagamos y solamente hacer una cosa, dar gracias a Dios, agradecer a Dios. Hermanos, dice la Biblia, en todo tiempo, cada día, los 7 días a la semana, gracias Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Dice la Biblia, sed agradecidos. En todo. Vamos a ir a Job. Él dio gracias a Dios en los tiempos más difíciles de su vida. Es un ejemplo a seguir. Job capítulo 1, búsquenlo por favor. Job capítulo 1. Y verso 21. Job 1:21. Cuando él recibe todas las malas noticias, perdió su ganado, perdió todas sus propiedades y perdió sus hijos, perdió todo. Y dice el versículo 21, Job 1:21,
Les aconsejo, hermanos, lean su Biblia en su casa, lean la Biblia toda, unas 2 o 3 veces al año. Si usted no lo puede hacer este año, hágalo este año que viene, pero hay que leer mucho la Biblia, necesitamos eso. Y dice, y dijo, desnudo salí, versículo 21, desnudo salí después de que perdió todo, después de toda la adversidad que tuvo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Si el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. Cuando lo había perdido todo, cuando no tenía nada ya, porque tenía a su esposa todavía, pero ¿qué dijo su esposa? Aún mantienes tu integridad. Qué barbaridad. Con esos amigos, ¿para qué tener enemigos, verdad? Dice esta señora, mire, esta señora se había beneficiado de todas las bendiciones que Dios le daba a Job. Ella tenía sus criadas, ella tenía sus alhajas, ella tenía todo. Pero cuando vino la adversidad, Job actuó de acuerdo a un cristiano y ella no, ella dice, aún mantienes tu integridad, maldice tu Dios y muérete. ¿Se imagina? Eso no es dar gracias a Dios. Ella se debería de haber hincado y decir, Señor, yo no entiendo por qué mi esposo está pasando por esta situación. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, porque hasta vinieron unos amigos, según amigos de él, a decirle un montón de cosas que no eran correctas. Pero ella debía haberse hincado y decir, Señor, tú lo sabes por qué está pasando mi esposo. Por favor, ayúdale, por favor, sopórtalo. No. Qué duro para Job. Cuando vio que ni su esposa lo entendía. Maldice tu Dios, dice, y muérete. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios en todo. Vea, cuando esté estudiando la Biblia, vea cómo hombres y mujeres que pasaron por situaciones difíciles, cómo le daban gracias a Dios. Vamos a ir rápidamente a Salmos. Ahí está enseguidita, Salmos capítulo 34. Y vamos a ver lo que el rey David dice acerca de esto. Salmos 34:1. Dice el rey David, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. El rey David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En tiempo difícil, en tiempo que lo estaban persiguiendo, en tiempo que lo querían matar el rey Saúl, en tiempo en que su hijo, su propio hijo lo quería matar. Dice, en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Dios tiene que recibir la alabanza, tiene que recibir la gloria, tiene que recibir las gracias en todo tiempo, dice el rey David. Tiempos difíciles y tiempos buenos. Isaías también nos habla acerca de esto. Isaías 63, por favor, ahí adelante. Isaías capítulo 63, verso 7. A veces pensamos que nomás nosotros sufrimos, que nomás a nosotros nos vienen adversidades, pero no es así. Mucha gente pasa por sufrimientos, dolores, tristezas, pero a veces pensamos nosotros así. Capítulo 63, verso 7, dice, de las misericordias de Jehová haré memoria. Note esta palabra, de las misericordias de Jehová haré memoria. ¿Qué estaba diciendo aquí Isaías? De las misericordias de Jehová haré memoria. Estaba pasando por un tiempo difícil, como le pasó al rey David, como le pasó a muchos hombres en la Biblia, y dice, de las misericordias de Jehová, dice Isaías, haré memoria. Dice, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus bendiciones hacia la casa de Israel, que les
ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Y hermanos, esto es importante para nuestra vida cristiana. Acuérdate, si usted aceptó a Cristo ya de adulto, acuérdese cuando no tenía a Cristo. ¿Cómo vivía? ¿Cómo era su vida? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Quiénes eran sus amistades? La vida que vivía. Acuérdate de eso. Y ustedes jóvenes que nacieron dentro de un hogar cristiano, pregúntale a tus padres, ¿cómo era su vida antes? ¿Cómo tomaban? ¿Cómo se emborrachaban? ¿Cómo maldecían? Aunque algunos todavía maldicen, debes de dejar todo eso, porque Cristo te limpió. Y dice el profeta Isaías, dice, de las misericordias de Jehová haré memoria. Yo a veces le digo a mi esposa, le digo, si yo pudiera regresar el tiempo, pero no lo puedo regresar. Dice mi esposa, es imposible. Pero ¿sabe una cosa? Sí me acuerdo. Me acuerdo de mi vida mundana y digo, qué bueno que Dios tuvo misericordia de mí. Porque si yo hubiera muerto en los pasos que yo andaba, yo hubiera ido al infierno. Yo no tenía a Cristo. Y también me acuerdo después que me salvé. No puedo regresar el tiempo, pero me acuerdo. Me acuerdo y le digo a mi esposa, ¿te acuerdas cuando andaba ganando yo $7 en la poda? Yo no sabía podar. Eso fue en el 90, que vine de México. Y unas nevadas que caen en Washington y yo ganaba $7. Por un tiempo estuve ganando $7. Ya después aprendí y ya gané más. Pero tenía que ganar $7, ganaba al día. En todo el día. No era largo el día, pronto se oscurece, pero tenía que hacerlo. Entonces, valoras eso. ¿Te acuerdas de esas situaciones? Y Dios te sacó. Entonces, ahora te das cuenta que Dios te puede sacar de cualquier situación. Pero a nosotros se nos olvida. Es más, se nos olvida de dónde venimos. Mira, algunos de nosotros veníamos de México, en los ranchos donde solamente hay puros burros. No, pues aquí, olvídate. Qué bueno. Andas en tu buen carro, andas en tu buena camioneta, tienes tu buena casa, qué bueno. Pero no se te olvide de dónde venías. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a hacer humilde. Y cuando una familia tuya, un familiar o una amistad te hable y él sepa que tú viviste eso y él lo esté viviendo, tú vas a saber tratarlo. Pero si está lleno de orgullo y de soberbia, no vas a poder ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque se te olvidó de dónde venías. Se te olvidó. Y hermanos, tenemos que dar gracias a Dios en el día que estamos, donde estamos y cómo Dios nos ha sacado. Por eso dice el rey, por eso dice el profeta Isaías, me voy a acordar, dice, de las misericordias de Jehová. Y dice, voy a hacer memoria de lo de atrás, de lo que pasó atrás. Cómo Dios me sacó, cómo Dios me defendió. Muy importante, hermanos, dar gracias a Dios por el tiempo que vives hoy. Es muy fácil, hermanos, olvidar todo lo que Dios hace por nosotros y no le damos gracias por ninguno de sus beneficios ni por ninguna de sus misericordias. ¿Sabe usted que yo lo digo por mi persona? Yo creo que a mí Dios en su misericordia me ha dejado vivir más. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque yo he pasado en la vida, quizás igual que algunos de ustedes que ya tienen años, pero yo he pasado en la vida por situaciones que estoy a punto de morirme. A punto. Segundos.
y aquí estoy. ¿Y sabe qué digo yo? Por la misericordia de Dios. No es por otra cosa, más de por la misericordia de Dios. Y nosotros olvidamos esas grandes cosas que Dios hace con nosotros. 1 Corintios capítulo 1, por favor. Vamos a ir a 1 Corintios. Es muy importante, hermanos, dar gracias a Dios por todo y agradecerle a Dios por todo. 1 Corintios capítulo 1, verso 4. Dice Pablo a los corintios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia de los corintios fue una de las iglesias que le dio más problemas al apóstol Pablo. Es a la que reprende más. Es la iglesia más carnal. Pero mire cómo él los toma, cómo él les dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Bueno, porque él sabía que algunos de los corintios iban a madurar, iban a servir. Dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice, doy gracias a Dios porque Cristo los salvó. Pero no andaban correctamente, no caminaban correctamente. Pero Pablo está dando gracias a Dios por ellos. Por eso es muy importante nosotros los pastores dar gracias a Dios por cada uno de los hermanos. A veces los pastores cometemos el error de señalar a los hermanos. Este para acá, este para acá, este para acá, este para acá. No. Una persona que es cristiana, que aceptó a Cristo, debe estar en el rebaño. Amén. ¿Tiene sus problemas? Hay que orar. Y hay que darle gracias a Dios porque Dios le salvó. Pero es triste cuando en la iglesia la gente se siente señalada. El pastor no debe de tener gente chiqueada. No. Ser parejo con todos. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Para que la gente no se sienta señalada. Entonces es importante eso. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, verso 3 al 6. Síganme, por favor. Y mire otra vez Pablo a los filipenses. Una iglesia que le apoyó económicamente. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermanos, qué importante es dar gracias a Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo le doy gracias a Dios, filipenses, por ustedes. Yo le doy gracias a Dios, corintios, por ustedes. Pablo era agradecido. Amén. Él era agradecido. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué bonito. Cuando el pastor no tiene enemigos en la iglesia. Un pastor no debe tener enemigos en la iglesia. Yo no tengo enemigos aquí. Tengo hermanos en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque con una mente sana, fiel a Dios, nos podemos hincar de rodillas y dar gracias a Dios por cada familia, por cada uno de ustedes. Y nosotros lo hacemos. Y estoy seguro que el pastor Lorenzo lo hace también. Dice, versículo 4, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice ahí? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Por qué? Ok, Pablo, ¿por qué das gracias a Dios por los corintios? Si fue la iglesia más carnal. Dice, porque yo sé que, dice Pablo, va a llegar el día que Dios los va a perfeccionar. O sea, va a llegar el momento que van a crecer espiritualmente. Va a llegar, miren, en la iglesia no todos crecen igual. Espiritualmente. No todos crecen igual.
Es increíble, pero cuando yo fui salvo, hermanos, Dios en su misericordia, a las 2 semanas o 3 semanas máximo me llamó. Yo lo sentí. ¿Eh? Y hermano, me metí a estudiar y todos los que estábamos estudiando allí, y había un buen grupo, gracias a Dios. ¿Eh? Pero solamente los que obedecimos nos fuimos. Los que no obedecieron ahí se quedaron. Y muchos se quedaron hasta hoy. Los que no han muerto. Pero hermanos, es increíble cómo Dios en su misericordia, a mí y a mi esposa, nos llamó. Nosotros estudiamos nomás 2 años. ¿Eh? Por eso yo no sé leer. Yo no fui a la escuela. ¿Sabes? Los que están predicando de la iglesia de Pasco, sabes que la mayoría de ellos son adultos, otros son, entre comillas, jóvenes de 20 a 30 años, 40, pero sabes que muchos de ellos no fueron a la escuela. Pero sabes que tienen unas buenas iglesias en México y en otros países donde están. ¿Sabes por qué? Porque no esperaron recibir un doctorado, lo que sea, para irse. Se fueron. ¿Mm? Se fueron. Y muchos se fueron sin ayuda. Hoy no, hoy ya gracias a Dios la iglesia da una buena ayuda a los que salen de allí, pero antes no. ¿Eh? Entonces, hermanos, yo no estoy contra el estudio, pero sí digo una cosa, que es mejor un pastor lleno del Espíritu Santo que un pastor lleno de estudios sin el Espíritu Santo. ¿Mm? Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra, amén. ¿Mm? Si ustedes quieren retarme a escribir, yo los reto con mi sobrino por ahí, anda para arriba y para abajo. Él sí fue a la escuela, eso espero. Pero yo no sé escribir, hermanos. Yo me saqué una M en escritura. ¿Usted sabe lo que es una M en la escuela? Una M es malo. ¿Mm? Malo. Hasta ahorita soy malo para escribir. Malo. Pero hermanos, Dios nos lleva a la perfección. ¿Mm? Si Dios quiere que usted le sirva, Él te va a ir llevando, te va a ir llevando y te va a sobrepasar a otros. ¿Mm? Si tú te dejas, si no, pues no lo va a hacer. Así es Dios, Dios así trabaja. Por eso, hermanos, es muy importante en la iglesia dar gracias a Dios por todo. ¿Eh? Por todos, por todos. No, hombre, sí, ¿cómo va a dar gracias a Dios por este hermano? No, hombre, ni se la merece. Todos tenemos que dar gracias a Dios, unos por otros. ¿Mm? No porque nos lo merecemos, sino porque somos del grupo de las ovejas de Cristo. ¿Eh? Unos más altos, unos más bajos, pero todos debemos dar gracias a Dios, unos por otros. Y a Dios le agrada eso, en lugar de criticarnos unos por otros. Empieza a dar gracias a Dios. Mira, si usted está criticando a una persona de aquí de la iglesia que no te cae bien, ojalá no sea yo, pero si soy yo, hazlo también. Si no te cae bien, empieza a orar por esa persona, esa familia o persona, lo que sea, un hombre, una mujer, un joven, jovencita, lo que sea. Empieza a orar por ella, sinceramente, y vas a ver que se te va a quitar eso de tu corazón. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Ora y da gracias a Dios por esa persona. Señor, gracias, porque esta persona está en la iglesia. Por algo la trajiste a la iglesia. Por algo está en la iglesia. ¿Eh? No ores porque se vaya de la iglesia, ora porque se quede en la iglesia. Y eso es lo que a Dios le agrada. Primera de Tesalonicenses, estamos ya cerca. Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 16, dice, estad siempre, ¿qué dice allí? Gozosos, orar sin cesar. Y luego el 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice,
dar gracias a Dios en todo. Por lo que está bien para ti, por lo que crees que no está bien para ti, pero dice Dios, da gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Mm? Dios quiere, hermanos, déjenme decirle una cosa, Dios es el que nos da la vida, minuto a minuto. ¿Mm? Dios es el que cuenta nuestros días, cuenta nuestros meses, cuenta nuestros años. Dice la Biblia, por Él vivimos, por Él respiramos. Y no le damos gracias. Pasa un día, pasa otro día, enredados en esto, enredados en lo otro. Y dice Dios, ¿y cuándo me va a dar gracias? Déjeme decirle una cosa. Si Dios hiciera un trato con nosotros, el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, y si Él quisiera hacer un trato con nosotros y dijera, muy bien, a cada uno de ustedes tiene que darme gracias a Dios todos los días a las 7 de la mañana. Porque si no me da gracias ese día, a las 8 se muere. Todos estuviéramos, mira, poníamos el reloj, Señor, que no me duerma. ¿Eh? Pero Dios no es así. Dios no es así. ¿Sabe lo que a Dios le agrada? Que hagamos las cosas de voluntad. Amén. Que salga de la voluntad de nosotros, adorarle, glorificarle, darle gracias y todo eso. Dice la Biblia, la voluntad de Dios es dar gracias a Dios en todo. Colosenses, segunda de Tesalonicenses, ahí estamos. Capítulo 1, ahí estamos luego enseguida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Verso 3. Dice otra vez Pablo, y mire Pablo a todas las iglesias les decía lo mismo, qué interesante. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué importante era para Pablo esto. Si usted lee las cartas de los misioneros, ahorita no he recibido muchas cartas, pero tengo algunas y están ahí en el pizarrón. Pero si usted lee las cartas de los misioneros a través de los años, yo me he fijado que cada carta traía un gracias, un gracias, gracias. Eso es agradecimiento. Y gracias a ustedes, hermanos. Me hablan misioneros y me dicen, pastor, salude a la iglesia y dígale gracias por sus ofrendas. Y hermanos, esa palabra la ve casi pues en todas las cartas de los misioneros, agradecidos por lo que se les apoya. Y eso es bonito, eso es bueno. Ahora, hermanos, ¿practicamos nosotros el dar gracias? Piense esto, ¿lo practica? Hermano le ha dicho a su esposa, gracias. Hermana le ha dicho a su esposo, gracias. Tanto que tenemos que agradecer. Tanto que tenemos que agradecer. ¿Cuántas veces yo solo, orando, yo le doy gracias a Dios por mi esposa? Y hermano, yo no sé, hasta ahorita yo no sé, si mi esposa me faltara, yo no sé cómo yo seguiría pastoreando. Porque aunque usted no lo crea, con su conducta de ella casi me hace los mensajes. Porque mi esposa me ha ayudado mucho a través de los años. En las iglesias que hemos pastoreado son 2 hasta ahora y otra donde ayudamos. Pero ¿sabe cómo me ha ayudado mi esposa? Ella habla nomás cuando tiene que hablar. Y esto no le pareció a una hermana que hablaba mucho, pero le dije, para mí es una bendición. Mi esposa ella es muy recatada, ella habla nomás cuando tiene que hablar.
Y si usted empieza a voltearle a otro asunto por otro lado, mi esposa no le sigue la corriente. ¿Por qué? Porque así es mi esposa. Y hermano, yo doy gracias a Dios por eso. ¿Eh? Porque yo tengo amigos que son pastores y están vivos por la gracia de Dios. Sus esposas hablan mucho y son bien bravas. Mi esposa no es así. Por algo les tocó esa, ¿verdad? Pero mi esposa no es así. Sí, y no es que yo la mande, cállate, no, no. Mi esposa, ella sabe. Y no es por mí, ella sabe. Y ella me dice, es que yo en esa conversación no tenía nada que hacer. Porque ella sabe. Entonces, hermanos, yo doy gracias a Dios por mi esposa. Ella me ayuda mucho en muchas cosas, pero en eso me ayuda demasiado. Y mi esposa me dice a mí, tú hablas mucho. ¿A poco? ¿De veras? Sí hablo. Tristemente me gusta hablar y a veces cometo unos errores. Pero hermanos, es muy importante dar gracias a Dios por todo. Por todo. Cualquier cosa que esté pasando en la vida. Pero en eso me ayuda demasiado. Y mi esposa me dice a mí, tú hablas mucho.